Querida audiencia, inmediatamente después de salir del cine me puse a escribir esta reseña de la película. Y por Dios, qué maravilla. Pero antes que nada, la introducción. Lo prometido es deuda. Muchos de ustedes que vieron el video de la reseña del libro Proyecto Hail Mary me pidieron que hiciera un video similar, pero de la película que se acaba de estrenar. Y aquí la tienen. Claro que quiero aclarar algo antes de empezar. Esta reseña será un poco diferente. Por ejemplo, no voy a hablar mucho de qué trata la historia y los personajes, ya que toda esa información ya la di en el video del libro que ya mencioné. Y también porque esta película adapta de forma impecable la historia, por lo que sería redundante hablar de lo mismo otra vez. Así que antes de ver este video, les recomiendo ver el video reseña del libro Hail Mary, que fue hecho con mucho cariño. Y por último, voy a tener que hablar con spoilers importantes de la trama, ya que en esta reseña voy a mencionar las diferencias entre el libro y la película, comparando cosas de la historia, los personajes y lo más importante, cuál de los dos es mejor o hizo un mejor trabajo relatando la trama. Así que una vez más, les doy la bienvenida al canal de Nico Reader, el lugar ideal para hacer amistades de otra galaxia. Y ahora vamos a hablar de la película del momento, Proyecto Hail Mary. Disfruten el video. Puede que sea el último. Bueno, empecemos de una vez con mi opinión personal. Como les adelanté al principio, esta película me pareció una maravilla. Una obra maestra de ciencia ficción que no se pueden perder. Es probable que hayan visto en muchos lados las excelentes críticas que ha recibido esta película. Y bueno, les confirmo que todas las críticas positivas son totalmente ciertas y fundamentadas. Como también dije, salí del cine después de haberla podido disfrutar como se debe. Y no saben la cantidad de sonrisas que vi a mi alrededor. Como dije en mi video anterior, esta no es una historia para todos. Sé que las críticas dan a entender eso, pero yo creo que es una historia netamente para los fanáticos de la ciencia ficción y la aventura espacial científica. Por eso les reitero que si a ustedes les gustó Interestelar, Arrival y también Odisea del Espacio o tal vez Apolo 13, entonces esta película les fascinará aún más. Es importante aclarar el por qué no es necesario hablar de la trama de la película si ya vieron mi video anterior. Pues, como ya dije, la película y el libro son prácticamente lo mismo en historia. En serio, me costó bastante encontrar diferencias notorias en relación a la trama. Ambas son prácticamente iguales. Lo único que hace la película diferente al libro es que omite ciertas cosas de la trama con el fin de no achatar al espectador y así mantener un tiempo considerable de duración que no sea excesivo. Esto parecerá poca cosa, pero créanme que en su momento muchos se quejaron de Interestelar precisamente porque duraba demasiado. Por eso la cosa se reduce a, si leíste el libro, entonces no te preocupes. Todo está adaptado de forma impecable. Claro que como dije hay cosas que fueron omitidas, pero ya hablaré de eso más adelante. Ahora, si tú no leíste el libro, te agradará saber que no es necesario hacerlo para disfrutar la película, contrario a lo que yo piense realmente. Es una de esas obras cinematográficas que se deben disfrutar en el cine debido al excelente trabajo de la producción. Todo, desde la trama, el casting, las actuaciones, los efectos especiales y la música denotan calidad. La trama, como ya saben, nos muestra al biólogo Raylan Grace despertando en una nave espacial a millones de años luz de nuestro sistema solar, sin memoria de quién es y por qué está aquí. Bueno, sé que no parecerá gran cosa, pero créanme que este es solo un pequeño inicio que nos llevará a una de las mejores y más enternecedoras aventuras de la ciencia ficción. Bueno, una vez más, lamento si tengo que asumir que todos ustedes que ven el video leyeron el libro o tal vez ya vieron la película. Pero esta reseña seguirá esa línea narrativa, así que voy a tener que hablar con spoilers a partir de ahora si quieren saber mi opinión. Pues como saben, las películas que intentan adaptar las tramas complicadas y extensas de ciertos libros muchas veces deben apresurar ciertos momentos de la historia por el limitado tiempo con el que cuentan. Y la película Proyecto Hail Mary no es la excepción. La introducción es muchísimo más rápida que en el libro. Toda la parte del despertar de Grace en la nave, sus intentos de averiguar quién es y por qué está ahí, y hasta el momento en que se da cuenta de que está en el espacio, ocurre de inmediato y sin largas y complicadas explicaciones. Puede parecer algo malo, pero en realidad esto es algo que favorece a la película. El que sea más rápida permite al espectador centrarse mucho más en una trama que podría parecer lenta en un principio, como sí ocurre en cierto momento del libro.
por lo que la película intenta no perder al espectador en los primeros 10 minutos. Pero aún así, cada detalle importante del libro está incluido, pero solo te darás cuenta si, obviamente, leíste el libro. Así que no se preocupen. También pensaron en nosotros los lectores al desarrollar la historia. Hay ciertas cosas que, según mi opinión, estuvieron mejor abordadas en la película. Una de las más importantes son las consecuencias de la soledad. Si cualquiera de nosotros estuviéramos varados en el espacio sin tener un conocimiento claro de por qué estamos ahí o cuál es nuestra misión, pues estoy seguro de que entraríamos en una crisis depresiva muy profunda. No hay absolutamente nadie con quien hablar. El humano no está hecho para estar solo, y la película sabe que este es un punto importante que hay que tratar, y lo hace de maravilla. Sentimos mucha lástima por Grace al inicio, incluso su estado físico es bastante triste. Pero claro, no por eso la historia será un drama depresivo que muestre la cruel realidad de una persona abandonada. Los que leyeron el libro saben muy bien que la historia incluye un humor muy particular y divertido. Lo bueno es que la película mantiene el mismo humor. Claro que lo lleva a un nivel diferente y mucho más fluido para el espectador. Gran parte del humor del libro se desarrolla dentro de la cabeza de Grace, por así decirlo. Son sus pensamientos u ocurrencias las que nos hacen reír. Pero el humor de una película debe ser más claro, mucho más externo. Y creo que hacen un gran trabajo. Son particularmente destacables los momentos de Rocky. Esa criatura se gana nuestro cariño desde el inicio, igual que ocurre en el libro. Y hablando de eso, antes de que se estrenara la película, leí que muchos fanáticos de la historia original se quejaron de que los trailers adelantaran de forma demasiado apresurada la llegada de Rocky. Y se entiende. En el libro esta criatura aparece en la historia luego de que llegamos al primer tercio del libro, por lo que para muchos los trailers estaban spoileando una de las mejores cosas de la trama. Sin embargo, esto no podía ser adaptado de la misma forma en la película. Ok, aquí me dirijo a los lectores. Ustedes saben perfectamente que la primera parte del libro es prácticamente una introducción científica con muchos flashbacks explicativos. Eso puede funcionar en el libro, pero si los productores siguieran ese mismo camino al pie de la letra en la película, ¿no les parece que gran parte del público que nunca ha leído el libro perdería el interés demasiado rápido? Por eso la película tuvo que adelantar aún más el ritmo narrativo para que todos en el cine pudieran mantener su atención en la trama. Entonces se entiende el por qué los trailers adelantaron la llegada de Rocky. El personaje es el corazón de la historia, es alguien importantísimo, y su forma de ser atrae la atención inmediata del espectador, por lo que creo que fue una buena estrategia introducirlo más rápido en relación al libro. Es un tema mucho más central en la película. Aún así, no piensen que los aspectos científicos serán dejados de lado para centrarnos en la relación de los personajes o las vivencias de Grace tanto en el futuro como en el pasado. La historia mantiene la importancia de la ciencia. No se deja de lado ningún proceso científico en relación al descubrimiento de los astrófagos y su importancia en la misión Hail Mary, la cual irónicamente quiere destruirlos. Por eso me encantó cómo cada paso que da Grace es igual en la película que en el libro. Claro que una vez más todo este proceso es más rápido y fluido. A veces incluso puedes perderte debido a la velocidad con que avanza la trama. Pero repito, eso es algo bueno. La ciencia está ahí, pero los productores no quisieron achatar a los espectadores, que no son muy fans de todo esto. Pero aún así, pensaron en nosotros, a quienes nos gustó este recurso, por lo que también se mantiene la fidelidad argumental de la obra original. Anteriormente mencioné muchos ejemplos de películas espaciales que son una joya del arte cinematográfico, y muchos saben que gran parte de ese éxito es debido a la música épica que cada película posee. Todos sabemos que la banda sonora es algo vital para experimentar los sentimientos que la película intenta implementar, y esta adaptación no es la excepción. La música es impecable, es otro personaje, le agrega un increíble plus a la historia. Creo que el momento más épico es cuando Grace y Rocky llegan al planeta Adrian a recolectar las formas de vida que podrían acabar con los astrófagos. Este momento es bastante emocionante en el libro. Bueno, en la película lo llevan un paso más allá. Los efectos visuales, la música y la actuación de Ryan Gosling son impecables. No podrán despegar sus ojos de la pantalla. Toda la desesperación y el suspenso te dejan con una sensación de impacto que pocas producciones han podido lograr. Y eso para mí es un gran logro.
En cuanto a lo demás, tampoco tengo muchas quejas. De hecho, no tengo ninguna. Para mí la película, como dije, fue impecable. De verdad se nota el cariño de esta producción. Sin embargo, como bien sabemos, es imposible adaptar un libro al 100%. La película tiene muchas limitaciones. Muchos cambios son necesarios. Y ahora voy a hablar de ellos para que no se sorprendan demasiado a la hora de ver la película. Ojo, no dije que estos cambios sean malos. De hecho, casi todos son muy buenos y mejoran mucho los aspectos del libro. Pero aún así hay que hablar de ello. Uno de los cambios iniciales es que Grace no inventa el nombre astrófagos, o al menos se da a entender que no. Toda la secuencia inicial, con el científico aprendiendo de los astrófagos y su composición microscópica, está desarrollada de la misma forma con ligeros cambios poco importantes. Pero aún así Grace no inventa el nombre que todos llegamos a ocupar para referirnos a estas criaturas próximamente. Admito que eso no me gustó. Creo que es un momento muy divertido cuando Grace inventa algo, lo primero que se le ocurre para referirse a esas criaturas, y Eva Stratt simplemente lo ocupa para efectos prácticos y luego todo el mundo, incluyendo la prensa, comienza a llamar a los astrófagos de esa forma. Eso se pierde en la película. No es un detalle muy importante, pero para mí sí lo era. Demuestra la importancia y relevancia de Grace en todo el proyecto. Claro que la película mantiene eso. En todo momento se refieren a él como el mayor experto en los astrófagos, pero hubiera preferido que tuviera el crédito completo. Ahora, les aviso que vi esta película solo una vez hace 2 días de haber subido este video, así que si me equivoqué en ese detalle les agradecería si me corrigen en los comentarios. Y hablando de Stratt, creo que es una personaje de la cual no he hablado casi nada ni en este video ni en mi reseña del libro, y francamente fue un error de mi parte. Ella es sumamente importante en la historia. Es quien hace posible que todo el proyecto Hail Mary avance y por lo tanto mantiene viva la esperanza de salvar a la humanidad. Es una mujer muy estoica y seria en el libro, y debe serlo. Su labor es vital para la supervivencia del planeta, por lo que todo el tiempo se ve obligada a tomar decisiones debatibles con el fin de ayudar a la humanidad. En el libro, muy pocas veces estas decisiones son cuestionables por nosotros los lectores. De hecho, casi siempre estamos de acuerdo con ella, pero su personalidad fría hace que sea difícil encariñarse con ella. Se siente como una mandona soberbia, quien es la viva imagen de la frase "el fin justifica los medios". Pero de nuevo, eso no la hace una antagonista ni nada por el estilo. Pues la película sabía que esto era un problema, por lo que le dio mucho más desarrollo a la personaje. La hicieron alguien mucho más humana. Podremos apreciar mucho más sobre su personalidad, su forma de ser y sus sentimientos debido a la importante misión que tiene por delante. Gracias a eso, se puede desarrollar muy bien su relación de amistad con Grace, en especial en el triste momento en que ella debe obligarlo a viajar en la Hail Mary. Pero la película va un paso más allá y nos muestra qué ocurrió con ella en esos 30 años luego de la partida de la nave. Se ve cómo Grace y Stratt hicieron las paces consigo mismo y decidieron hacer lo mejor por la humanidad. Y por cierto, para mí fue un gran detalle su escena en el karaoke. Le da otro plus a su personaje. Gracias a ella la canción de Harry Styles, Sign of the Time, está presente en los trailers y por eso es importante. Otro punto bastante diferente en la película en relación al libro es la forma de ser de Grace, quien demuestra un poco más esa personalidad un tanto cobarde o miedosa, y de hecho esto se ve muy reflejado en el momento en el que aparece la nave de Rocky. Grace en ningún momento se ve emocionado al encontrar a otra civilización alienígena que al parecer está en la misma situación que él. Al contrario, se asusta e intenta escapar en numerosas ocasiones, por lo cual la nave de Rocky constantemente intenta alcanzarla. Bueno, obviamente ya sabemos que eso no ocurre en el libro. Él está bastante emocionado e intenta realizar un contacto lo antes posible. Ese detalle ciertamente no me pareció tan bueno en la película, pero aún así esto tiene una gran importancia para lo que vendrá después o la explicación que nos van a dar después con respecto a la razón por la que Grace está en la Hail Mary. Y ahora tengo otra pequeña queja, pero claro, es una queja del lector nuevamente. La película no explica el por qué Rocky puede aprender más rápido y también por qué puede recordarlo todo. Eso de hecho justifica mucho de sus habilidades de ingeniero y especialmente el por qué puede entender el idioma de Grace sin usar algún artefacto de ayuda.
En el libro desarrollan mucha de la historia del personaje, incluyendo su anatomía, sus capacidades y también cómo está compuesta, digamos, su anatomía. Rocky no necesita ninguna ayuda porque su cerebro le permite recordar cada detalle. Aprende rápido, por lo que puede entender el idioma de Grace mucho más rápido. Noté que algunas personas no comprendieron esto en la película. Por eso creo que fue un error no especificar ese detalle. Se siente como que lo cortaron a último minuto. Puede que ese detalle se encuentre en una versión extendida de la película, pues ojalá así sea. Ok, pero también hay que mencionar los cambios positivos de la película, y que también son inevitables para que beneficien al espectador, por así decirlo. En el libro, Grace también utiliza una computadora para registrar el idioma de Rocky y adaptarlo al nuestro. Y con el tiempo también utiliza mucho todo esto para poder comunicarse. Pero esto solo ocurre al principio de conocerse. Conforme pasa el tiempo, Grace llega a comprender muy bien el idioma de Rocky, tanto que desde cierto punto de la historia ya no necesita la computadora para comunicarse. Esto está muy justificado debido a la gran inteligencia de Grace, razón por la cual es uno de los elegidos para el proyecto Hail Mary. Así que todo bien por ahí. Sin embargo, la película no puede repetir ese mismo recurso. En el libro no hay problema con que Rocky se comunique en su idioma porque de todas formas tenemos el significado de sus palabras de forma inmediata, lo cual también nos ayuda a comprender cuál es la personalidad del personaje. Pero si la película utilizara ese recurso, agregando subtítulos cada que Rocky hablara, se perdería gran parte de la conexión de los espectadores con el personaje. Cuando alguien habla tu idioma, inmediatamente hay una cercanía, digamos cultural por ejemplo, por lo que la película sabía que era necesario hacer este ajuste, y francamente lo defiendo. Más todavía cuando de todas formas respetan la idea original, mostrando cómo Grace comprende el idioma de Rocky, pero claro, al final de la película, cuando esto tiene más sentido considerando el tiempo que han pasado juntos. Al principio también expliqué que muchas explicaciones importantes tuvieron que ser dejadas de lado probablemente por el poco tiempo que contaba la película para desarrollar su trama. Bueno, uno de los más notorios fue que no explican que el planeta Tai Ceti, o más bien el planeta Adrian, es el lugar de origen de los astrófagos. Recuerdo que introducen muy bien la línea Petrova, el por qué los astrófagos se sienten atraídos por Venus al ser una fuente de CO2, y que por esa razón la Hail Mary se dirige al planeta Adrian. Pero no recuerdo que hayan mencionado que el origen de los astrófagos proviene del planeta. Esa es una gran revelación en el libro. Sienta las bases para que Rocky y Grace descubran cómo combatir a los astrófagos. De nuevo sentí que aquí faltó algo, como si fuera recortado nuevamente. Así que una vez más vuelvo a mencionar que espero ver una edición extendida en el futuro. Y hay una última diferencia notable que quiero mencionar, algo que de hecho favorece a la película. Tal vez muchos lectores notaron que durante el último flashback omitieron el último encuentro entre Grace y Strut, antes del lanzamiento de la Hail Mary. Bueno, este momento es muy, digamos, trágico. Demuestra la frialdad de Strut al decidir enviar a Grace contra su voluntad sabiendo que moriría. En lo personal siempre estuve del lado de Strut. Para mí Grace fue muy cobarde. Sé que suena frío, pero si literalmente tienes en tus manos el destino de la humanidad y decides no hacer nada, por cobarde, eso habla muy mal de ti, ¿no les parece? Por eso creo que las acciones de Strut fueron correctas. Sin embargo, en la película eliminan ese momento final en el que explican el por qué Grace iba a despertar con amnesia y que posteriormente iba a recuperar la memoria conforme avanzara la trama. Aquí no creo que fuera por falta de tiempo, creo que fue a propósito para crear un último momento dramático entre Grace y Strut. Ella claramente está sufriendo por esta decisión, demostrando lo mucho que le importa a Grace. Pero si hubieran agregado el momento que mencioné, ese efecto se perdería, por lo que insisto que fue una decisión acertada omitir eso. Y bueno, aquí acaban las diferencias más notables de la película en comparación al libro que yo encontré. Obviamente hay muchas más, pero creo que no es conveniente mencionarlas por ahora. Si ustedes leyeron el libro y vieron la película, entonces dejen en los comentarios cuáles son los momentos que quisieron ver del libro en la película y que no fueron agregados para saber qué opinan al respecto. Y con esto cerramos el video, no sin antes recomendarles mucho que aprovechen que la película está en cartelera y disfruten de esta obra maestra. La película hace un trabajo majestuoso a la hora de contar una historia complicada de ciencia ficción y supervivencia, a la vez que introduce una bella historia de amistad y compañerismo. Recuerdo que unos amigos con los que fui al cine
y que no habían leído el libro quedaron demasiados contentos con la película. Esto demuestra por qué vale la pena contar estas historias y disfrutarlas como se debe, en el cine. Por mi parte, como lector y fanático del libro, estoy muy contento. No saben cómo me alegra ver que los creativos del cine respetan el material original y lo plasman en la pantalla grande como corresponde. Así que esta película se suma a la lista exclusiva y muy corta de películas que le hicieron justicia al libro y que quedaron como una adaptación maravillosa. Y si se lo preguntan, no, yo no creo que la película sea mejor que el libro, pero tampoco creo que el libro sea mejor que la película. Para mí son igual de buenos. Cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos bajos. Pero es curioso que entre sí se compensan esas falencias. Por eso, si te gustó el libro, ve la película. Pero si te gustó la película, lee el libro. Podrás disfrutar de ambos sin problemas. Y debido a eso, voy a darle a esta película la misma nota que le di al libro en mi video anterior. 9.5 de 10 estrellas. Se lo merece. Es una de las mejores películas de la ciencia ficción y estoy seguro de que será considerada como una de las 5 mejores películas del 2026. Y aquí finalizamos este video. Gracias nuevamente por verlo hasta el final. Fue un placer estar con ustedes este tiempo. Pero claro, todo lo bueno debe terminar. No voy a hablar más del tema. Mañana voy a lanzar un mensaje informativo muy importante. No olviden verlo. Se despide una vez más Nico Reader y recuerden, una vez más me invade la melancolía. Quiero pasar el resto de mi vida estudiando la biología iridiana, pero primero tengo que salvar a la humanidad. Estúpida humanidad, se interpone en el camino de mis aficiones.